Bueno, sí, las clases usamos justamente Profe, Webex disculpe, porque sí, cuando nos dividan estamos. en las comisiones, ¿cómo van a ser los horarios? O sea, ¿qué No, comisión va a no vamos a tener comisiones. Hemos decidido que como las clases son virtuales y pueden ingresar una gran cantidad de estudiantes, vamos a sostener este espacio para encuentros sincrónicos. Vamos a grabar las clases para que puedan conectar en este horario y fíjense eso de apagar los micrófonos mientras no los usen por el retorno, sobre todo. Les decía que vamos a tener estas clases los martes de 5 a 7. Vamos a grabar estas clases y además vamos a ofrecer espacios de clases de consulta cada 15 días, los días viernes, ¿sí? Sobre todo para ir acompañando las dudas que vayan surgiendo sobre los contenidos de la materia y sobre el cursado en general, ¿sí? Entonces, por ese motivo, hemos decidido que en lugar de dividirnos en comisiones, tengamos esta modalidad. ¿Pero eso únicamente para psicología o para todas las materias? Cuando se vaya el retorno, te voy a poder contestar. Nosotros Disculpa, hay varias sí, personas que tienen el micrófono abierto. Yo puedo ir cerrándolos, pero los vuelven a abrir. Así que por favor, claro, Agostina, por ejemplo, tiene abierto el micrófono, ese no lo puedo sí. cerrar. Traten de cerrar los micrófonos, por favor. Sí, es porque si no es imposible dialogar. El retorno hace imposible en esta plataforma. ¿Sí? Por favor, tengan en cuenta esto de los micrófonos. Eh, Les decía que no es o sea, cada cátedra va tomando las decisiones pedagógicas que considera mejores en base a los reglamentos que establecen algunas cuestiones en general. Cada cátedra va también estableciendo lo que les funciona mejor. En ese caso, nosotros hemos decidido que no vamos a dividirnos en comisiones, que vamos a tener una sola clase mientras todas las personas que deseen entrar puedan entrar, como ahora. La clase se va a grabar, va a quedar en plataforma para que quienes no puedan ingresar por cuestiones de imposibilidad de conectividad o demás, la puedan ver en el momento que les parezca mejor. Y además de esto, vamos a hacer una clase de consulta, vamos a ofrecer clases de consulta que van a tener una frecuencia aproximada de 15 días. ¿Sí? Y el espacio para esas clases el espacio para esas clases va a ser los días viernes, ¿sí? Todo esto es porque tenemos Profe, ¿podría una volver a sola cuenta empezar de porque no se Webex. le ha entendido nada? ¿Cómo? ¿Perdón? Si Eh, puede Y repetir, porque podría, no se escuchó. Sí, sí, sí. Todo lo que necesiten que repitamos lo vamos a repetir, no tengan duda de eso, ¿sí? Pero es muy importante que nos ayuden un poco con lo de los micrófonos y este tipo de cuestiones para que profe, podamos aprovechar el espacio, ¿sí? hay algunos compañeros bueno, ahora sí creo. Te quería decir que hay algunos compañeros que nos están mandando mensajes por los grupos de WhatsApp
diciéndonos que no pueden escuchar, que no los dejan conectar el audio. En ese caso no somos nosotros, porque ustedes ingresan con la posibilidad de decidir si quieren abrir o cerrar el audio. Lo que nosotros podemos hacer una vez que ustedes han ingresado es silenciar los micrófonos. Pero si el audio no les está funcionando o el video no les está funcionando, es una cuestión de configuración. Fíjense si pueden ir, si pueden decirles a los compañeros y a las compañeras que vayan a la opción de audio y video para activarlo, ¿sí? Es una cuestión de configuración, no de que nosotros no hayamos hecho algo, digamos, ¿sí? Bien, bueno, vamos a entrar un poco, sí. ¿Las clases de consulta se van a dar a través de foros o también por medio de plataformas? Las clases de consulta, que van a ser espacios como este para dialogar sobre lo que vaya surgiendo, van a ser a través de esta plataforma. Todo lo que nosotros podemos usar institucionalmente, digamos, es Webex para las clases sincrónicas y Moodle, ¿sí? Que es el CIED, digamos. Ahora vamos a ver en detalle estas cuestiones, ¿sí? No significa que no podamos usar otras plataformas si es que esta se torna muy complicada. Lo que sí significa es que las plataformas que no sean Webex, al ser la versión gratuita, vamos a tener ciertas limitaciones, como por ejemplo no poder grabar o tener tiempos limitados, ¿sí? De acuerdo a la plataforma que elijamos. Por ahora contamos con Webex porque es, digamos, la indicación institucional, ¿sí? Entonces, les voy a compartir pantalla para que hagamos una introducción. Me encantaría ir preguntándoles si alguno de ustedes ya tiene experiencia en cursado universitario o si la mayoría es la primera vez, es su primera semana, digamos, de vida universitaria. Buenas tardes, ¿Se profe. ve la pantalla? Buenas tardes, se ve profesora. Bueno, muy bien. Le quería preguntar porque mandé un mail a la cátedra para ver si me Ajá. podían dar el alta, porque yo me inscribí para recursar introducción a la psicología y no, pero no me han contestado nada, pero tampoco me han dado el alta y, o sea, me han dado los datos para entrar a esta clase de una compañera. Pero bueno, Ajá. no sé cómo hacer para que, o sea, yo rellené el formulario, por supuesto, anduve con inconvenientes, un poquito alejada de la facultad y bueno, medio tarde ingresé en el formulario, en la inscripción de las materias y bueno, todavía no me han dado el alta. Le mandé un mensaje a la cátedra y ya solucionar. Bien, en este caso no le correspondía a las cátedras matricular, ¿sí? Nosotros hemos entrado directamente al CIED y el CIED es el que se ha encargado de hacer este trabajo. Entonces, lo que te podemos recomendar es que escribas un mail o a la coordinación o al CIED preguntando cómo puedes resolverlo, ¿sí? Pero en este caso no somos nosotros los que matriculamos. De hecho, nosotros teníamos programado empezar la semana pasada y no lo hemos podido hacer porque el CIED todavía no había llevado a cabo las matriculaciones, ¿sí? Entonces, te recomendamos que esas cosas las resuelvas con ellos porque nosotros no lo podemos hacer, ¿sí? No, el mail del cierto. Pregúntale a la coordinación porque nosotros tampoco lo tenemos, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poco de las cuestiones. Hay cosas, en realidad hay bastantes cosas que exceden a la cátedra, ¿sí? Que son correspondientes. Muchas gracias. No, por favor. Por favor, les vuelvo a pedir que apaguen los micrófonos si no necesitan participar. A Ibáñez de Ara. Estoy hablando. No me vengas de aquí porque me está hablando aquí. No, escuchar lo que dice el profesor. Hay que volar porque es como vivir una cosa.
profesor ha dicho que Yara, se se lo te voy a escucha. Bien. Bueno, por un lado, les vamos a pedir que nos tengamos paciencia, ¿sí? Estas son cosas que van a pasar, ¿sí? Lamentablemente, estas son las condiciones que nos permiten hoy continuar, ¿sí? Entonces, hagamos el mejor uso que podamos de estas herramientas, con toda la paciencia que podamos tener, ¿sí? Entre compañeros, compañeras y en todo el equipo, ¿sí? De docentes hacia estudiantes, de estudiantes hacia docentes, y tratemos de que la paciencia y el respeto sean una constante del relacionamiento, ¿sí? Por eso vamos a tratar de tener todos los espacios necesarios para que si las cosas se alargan y se hacen densas por cuestiones de conectividad, las podamos resolver, ¿sí? No se preocupen por eso. Vamos a tratar de ajustar los tiempos a eso, ¿sí? No vamos a guiarnos por otras cuestiones. Bueno, les comentábamos recién que estamos en la cátedra de Introducción a la Psicología. Vemos que la mayoría de los que han participado en el chat nos cuentan que es su primera experiencia en la universidad, así que les vamos a dar la bienvenida y les vamos a contar un poco de qué se trata la vida universitaria, ¿sí? Porque nosotros en el equipo nos vamos dando cuenta que al ser una materia de primer año hay muchas cosas que por ahí se desconocen y que está bueno poder comentarlas para que se pueda aprovechar el contenido de la cátedra y las interrupciones por otras cosas sean bien dirigidas, ¿sí? Por ejemplo, esto de inscripción en la materia y demás, que no nos corresponde o no la podemos hacer nosotros en este caso, que vayan conociendo, por ejemplo, que le corresponde al CIED, y cualquier consulta que tengan respecto de el orden de las materias, las inscripciones a las materias, las pueden consultar siempre a la coordinación de la carrera o también a departamento de alumnos, ¿sí? Ahí veo que Paola pregunta si hay que anotarse en las materias. La coordinación de la carrera ha sacado varios comunicados en donde explican cómo se produce esta inscripción, ¿sí? En tiempos normales, cada persona va y se anota, se inscribe en las materias, se inscribe primero en una carrera y después en las materias a través de departamento de alumnos, ¿sí? Ustedes van a generar su usuario ahí y a partir de eso van a poder gestionar sus inscripciones, ¿sí? Es muy importante que estas cuestiones las vayan conociendo porque van a cursar materias para las que tienen que estar inscriptas, ¿sí? Porque si no están inscriptos o inscriptas, nosotros no podemos ponerles al final la nota o la condición de desarrollo de la materia, ¿sí? Entonces, por un lado, quienes todavía no lo hayan hecho, quienes todavía no conozcan, van consultando cómo tienen que hacer en virtualidad para inscribirse en las materias, ¿sí? Entendemos que si están aquí, si han podido entrar al aula virtual es porque algún tipo de relacionamiento han podido tener, ¿sí? Sabemos que no es fácil, sabemos que hay muchas cuestiones que se complican, por eso les pedimos que tengan paciencia desde el equipo cátedra y desde la facultad. Vamos a tener toda la paciencia necesaria dentro de los marcos de los reglamentos para poder acompañar esta resolución de los problemas, ¿sí? Hay cuestiones en las que podemos ser muy flexibles y cuestiones en las que no, ¿sí? Por eso les pedimos que vayan conociendo cómo se va a transitar este camino, ¿sí? Tenemos por delante un cuatrimestre que en realidad ya son trimestres, digamos. Nosotros tenemos desde hoy hasta junio, ¿sí? Para encontrarnos. Así que bueno, les contamos un poquitito
estas cosas que venimos conversando y esta adaptación que hemos podido pensar en la cátedra para la virtualidad, ¿sí? Cualquier cosa me van preguntando. Bueno, nuestro equipo, como nos hemos presentado al principio, está conformado por el profesor Fernando Castro, ¿sí? Por mí, Laurencia, y por Ana Carolina, ¿sí? Somos las 3 personas que siempre van a ver en las clases y con las que van a dialogar en los foros, además de dialogar entre ustedes, ¿sí? Esta cátedra se llama Introducción a la Psicología. Dentro del plan de estudios está ubicada en el primer año de la carrera, en el primer cuatrimestre, ¿sí? Entonces, cada vez que ustedes vean Introducción a la Psicología, van a ver que está ubicada en el primer cuatrimestre. Por ahí si tienen a mano el plan de estudios, está muy bueno que lo conozcan. Disculpe, no se la escucha. Capaz es tu conexión, puede ser. Sí, porque No yo te sé. escucho bien. Bien. Bueno, eso también por ahí nos va a pasar que la conexión nos falle un poco, pero la grabación nos va a asegurar que después lo podemos ver. ¿Sí? Bueno, como les decía, esta materia, Introducción a la Psicología, está en el primer año, en el primer cuatrimestre. El área donde se ubica es la psicológica. En el área psicológica tenemos 3 materias, que es Introducción, Psicología Evolutiva, que la tienen en el segundo cuatrimestre de primer año, y en segundo año está Psicología Social. ¿Sí? Bien. Hemos armado este breve PowerPoint para introducirnos un poquito en lo que son las condiciones de la materia en virtualidad. ¿Sí? En este caso, como preguntaban recién, esta materia tiene una condición regular, ¿sí? ¿Qué significa regular? Que ustedes van a cursar la materia, van a poder asistir a los encuentros que tengamos todos los martes, van a poder trabajar en el aula No se escucha virtual. bien lo que hablo, profe. Capaz Sí, puede ser la conexión. No sé si a todos les pasa lo mismo. Yo te Por escucho. ahí- Yo lo escucho bien. Sí, sí le escucho. Yo también Yo la sí escucho escucho. muy Por bien. la clase, ¿verdad? También la escucho bien. Sí se escucha. Sí, se va a grabar la clase, no se preocupen. Ah, bien. Bien. Sabe que pues yo estoy trabajando, por eso quiero saber si es que la clase se va a grabar. Sí, la clase se va a grabar y se sube a la plataforma, ¿sí? Ah, bien, perfecto. Bueno, los Los abandono PowerPoint, todos. Muchas los gracias. PowerPoint también se van a subir. Sí, no te preocupes. Bueno, En esta muchas gracias, condición de profe. virtualidad, no, por favor. En esta condición de virtualidad entendemos que estas dificultades pasan, por lo tanto, la asistencia, si bien no es obligatoria, es un criterio con el que contamos los docentes para después evaluar, ¿sí? Bien, les decía, las materias en la vida universitaria pueden clasificarse de 2 maneras, promocionales y regulares, ¿sí? No sé si han escuchado alguna vez esas condiciones. Regularizar significa esto, que ustedes van a cursar la materia, van a aprovechar los espacios de clases, van a poder usar el aula virtual, y al finalizar el cursado se hace una evaluación, ¿sí? Integradora. Esto significa que vamos a ir preparándonos durante el cursado a través del desarrollo de los contenidos y de algunas consignas para acompañar sus lecturas, para prepararnos para una evaluación final, una evaluación integradora, ¿sí? Aquí en el grupo Cuando se preguntan- aprueba esa evaluación integradora, se regulariza la materia, ¿sí? La evaluación tiene un tiempo prudente de antelación, ¿sí? Para que estas cuestiones de conectividad y demás se puedan prever lo más que se pueda, ¿sí? Entonces, tratamos de trabajar de esa manera. Por el contrario,
la condición de promoción, que en este caso no se encuentra establecida para esta materia, significa que ustedes pueden cursar, cumplir con ciertos requisitos de presencialidad, de asistencia, aprobar trabajos prácticos con cierta nota y las evaluaciones también con cierta nota, y a partir de eso se promociona la materia. ¿Qué significa promocionar? Que ustedes no van a tener que inscribirse para rendir el examen final. Ahora vamos a entrar en eso y se los explico bien. Como esta condición de virtualidad no nos permite de algún modo acompañar de una manera más cercana su recorrido, no podemos ofrecer la promoción porque no vamos a poder certificar verdaderamente que ustedes estén en condiciones de no presentarse a rendir en una mesa de examen, ¿sí? Entonces, por eso, nuestra opción desde la cátedra es poder acompañarles en este cursado virtual para prepararnos para regularizar, ¿sí? De este modo, lo que van a tener que hacer para poder considerarse alumnos regulares de la materia y conseguir la condición de regulares es inscribirse por un lado a través del CIED para que figuren como alumnos de la materia. Para eso siempre hay un plazo extenso, les pedimos que lo vayan haciendo, pero que no se asusten porque no cierran ahora las inscripciones. Cursar la materia como estudiantes regulares, esto quiere decir que mientras tengan las posibilidades de conectarse, se conecten, ¿sí? Estén presentes en el desarrollo de los contenidos, y vayan siguiendo las actividades que vayamos proponiendo, las consignas o las guías de lectura que vayamos proponiendo en las aulas virtuales, ¿sí? Una vez que el cursado se ha desarrollado, vamos a hablar de la evaluación integradora, y una vez que esa evaluación integradora es presentada y aprobada, ustedes terminan como alumnos regulares de esta materia, ¿sí? Y pasan a tener la posibilidad de inscribirse para rendir el final, ¿sí? El final siempre se da una vez que han terminado de cursar, ¿sí? De que han terminado de cursar y han aprobado las condiciones necesarias para poder pasar a la mesa de examen. Las mesas de examen son instancias que van por fuera, digamos, de la materia porque las organiza la facultad, ¿sí? Tienen fechas preestablecidas que van a ser organizadas por la facultad y a las que ustedes se pueden inscribir cada vez que quieran rendir cualquier examen y cuenten con la condición para poder hacerlo, ¿sí? Que es ser alumnos regulares o también ser alumnos libres, ¿sí? Ahora vamos a hablar de esa condición. En este caso, como la materia es virtual, hemos optado por no pedirles parciales, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer en este caso es simplemente desarrollar los contenidos, que ustedes puedan acercarse al material bibliográfico que va a estar en PDF y prepararse para una evaluación integradora. En tiempos normales, es decir, en tiempos de presencialidad, sí tendrían exámenes parciales, por lo menos 2, ¿sí? Pero no es el caso ahora porque, dada la experiencia que hemos tenido el año pasado, es muy difícil poder evaluar tan frecuentemente en un tiempo tan corto, ¿sí? Entonces, hemos preferido que ustedes puedan tener el tiempo y la tranquilidad necesaria para poder acercarse al material, ver las clases, participar de las clases y prepararse para un solo examen integrador que les va a permitir regularizar la materia y prepararse después para un examen final, ¿sí? Bien. Profe, buenas Sí. tardes. Tengo una consulta. ¿Cómo estás? ¿Los Sí, exámenes sí. finales son de manera virtual? Por ahora sí. Todo lo que tiene que ver con docencia en la facultad actualmente es virtual. No tenemos permiso para usar las instalaciones para docencia todavía, ¿sí? Profe, ¿cómo hay que inscribirse para las materias? Eso lo tienes que preguntar en coordinación. Nosotros como materia te podemos responder las cosas de esta materia, pero no de la organización de
de la carrera porque eso es de coordinación, ¿sí? Puedes fijarte en el Facebook, no sé cuál es el canal oficial de consultas, pero creo que tienen un Facebook para consultar. Y también, esto es muy importante, tienen ustedes la figura de tutores, ¿sí? No sé si ya los conocen, si han tenido algún contacto con, creo que es Antonella, la persona que Sí, sí. tiene que acompañarles. Esa persona, sobre todo en primer año, es la que va a ser el puente entre ustedes y la facultad, ¿sí? Entonces, es la que les va a poder ir guiando en estas cuestiones que no son particulares de cada cátedra, ¿sí? Ahora vamos a hablar bien de cada cuestión que he venido preguntando en el chat. Yo podría cursar la materia sin ser todavía una regular de la carrera, porque yo debo materia secundaria, como que soy alumna Sí. condicional. Bien, esa es una consulta que nosotros no te la podemos responder con certeza porque, como te digo, excede a lo que es la cátedra, es una condición de la carrera y eso te lo puede responder coordinación. Ahora, nosotros sabemos de una manera no oficial que sí se puede cursar y que hay un cierto plazo en el que vos tienes que presentar ya tu condición de egresada de la secundaria, ¿sí? Pero eso, como les digo, pregúntenlo y asegúrense a partir de coordinación de la carrera, ¿sí? Y de la tutora, ¿sí? Que es la persona que está justamente para hacer este nexo. Bien, ahora vamos a una cuestión importante. ¿Qué pasa si no logramos cumplir con estas especificaciones del cursado? ¿Sí? ¿Qué pasa si no logramos regularizar la materia? Una opción es volver a inscribirse y recursarla para rendir luego el examen final como alumnos regulares, si la logran regularizar. Y la otra opción es que, habiendo quedado libres, se inscriban para rendir un examen final en condición de libre, ¿sí? De alumno libre. La condición de libre es una instancia de evaluación integral con más exigencia que la de examen regular, ¿sí? De hecho, por reglamento, a las personas que rinden examen libre se les toma primero una evaluación escrita y si aprueban la evaluación escrita pasan a una evaluación oral, ¿sí? En cualquiera de los dos casos se evalúa la totalidad del programa, ¿sí? Que les toque rendir. En este caso, ustedes que han empezado a cursar el programa 2021 van a rendir los contenidos del programa 2021. ¿Sí? Deben preparar siempre el programa completo, o sea, preparar cada unidad con sus autores, sus textos, ¿sí? Porque en los exámenes lo que se busca justamente es que ustedes hayan logrado una comprensión de todo el material que ofrecemos, ¿sí? Y lo que se exige en las mesas de examen es que ustedes manejen las teorías y los conceptos y también que tengan la posibilidad de utilizar el lenguaje técnico, ¿sí? De nombrar las cosas como las vamos a ir aprendiendo a lo largo de este cursado, ¿sí? Bien. Cualquier cosa me interrumpe, Profe, ¿no? una Sí. consulta. Yo la he regularizado la materia en el año 2018. Bien. ¿Tendría que volver a cursarla ahora o simplemente esperar a la mesa de examen y ¿Vos, Diana, esperar figuras como cursar? alumna regular de la materia? O sea, ¿has regularizado? Claro, yo en el 2018 se la podía promocionar Ujú. y yo solo la he regularizado. Entonces Bien. figuro como alumno regular. Pará, porque a figura como alumno regular no significa haber regularizado. No, Sí, hay una disculpa, diferencia. regularizada la materia. Bien, eso significa que has aprobado los parciales, Sí, sí. ¿verdad? Bien. Bueno, si figuras como alumno, digamos, si has regularizado la materia, si has aprobado los parciales y has contado con la asistencia que se necesitaba, puedes inscribirte a mesa de examen, ¿sí? Cuando vayas ¿Ah? Directamente y ya no necesitaría cursarla ahora.
Claro, la tendrías que cursar de nuevo solamente si has quedado libre y deseas recursarla. ¿Sí? Sí, sí, muchas gracias. Bien. Bueno, en ambas modalidades, una vez que se inscriben a rendir, ya sea para rendir como regulares o para rendir como libres, tienen siempre el derecho y la posibilidad de acceder a una clase de consulta, ¿sí? La clase de consulta es un espacio que abrimos unos días antes del examen para que ustedes puedan justamente despejar dudas respecto de los contenidos del examen y de la modalidad del examen, ¿sí? Que en este caso es virtual, oral, ¿sí? En los libres siempre la primera parte es escrita, ¿no? Esta clase de consulta generalmente sucede los viernes. Les vamos avisando como para que se preparen. Bueno, estos son los espacios a donde pueden plantear dudas relativas al examen y la fecha y horarios de clase de consulta son informadas por mail a quienes se han inscrito a rendir. O sea, una vez que ustedes se han inscrito a la mesa, a nosotros los profes nos aparece un listado de las personas que se han inscrito y a partir de ahí les comunicamos por mail el link a donde van a unirse para la clase de consulta. ¿Sí? Sugerimos, y esto es muy importante siempre, que se presenten a rendir una vez que hayan visto todo el programa y hayan resuelto sus dudas en clase de consulta. ¿Por qué? Porque muchas veces nos ha pasado que nos damos cuenta de que los estudiantes no saben que un aplazo en una mesa de examen implica en muchos casos perder las posibilidades de beca, ¿sí? De becas o de beneficios y demás. Uno de los requisitos para acceder a becas y beneficios universitarios es el promedio, ¿sí? Y si ustedes cuentan con aplazos o con notas bajas en los finales, generalmente esto se torna una dificultad, ¿sí? Entonces les recomendamos siempre esto, que al menos que lo tengan en cuenta, ¿sí? Entonces, nuestra organización para el cursado virtual en 2021 se divide en dos espacios que se van a dar simultáneamente, ¿sí? Por un lado tenemos la plataforma virtual Moodle institucional, ¿sí? En la que ustedes se dan de alta a partir del CIED. En esa plataforma ustedes pueden entrar permanentemente en el horario que quieran. Ahí vamos a tener muchas cosas. Por un lado, comunicados y avisos como el de hoy, a donde hemos puesto el link de la clase. Van a encontrar distintos espacios donde vamos a ver cada unidad del programa, ¿sí? Van a encontrar el programa, que les recomendamos que lo descarguen y lo vayan viendo. En el programa está todo lo que contiene esta materia, ¿sí? Los objetivos de esta materia, la metodología de enseñanza, las unidades, cómo se articulan, están los textos, ¿sí? Que tienen que estudiar, están consignados, ¿sí? Ahí en el programa. Y además van a encontrar toda la bibliografía que nosotros hemos podido confeccionar en PDF, ¿sí? O sea, toda la bibliografía está de modo virtual en el aula, y van a ver que está la bibliografía obligatoria, ¿sí? En el programa hay bibliografía obligatoria y hay bibliografía complementaria. La bibliografía complementaria, como bien lo dice su nombre, es para complementar lo obligatorio, ¿sí? No es necesario que ustedes la conozcan, pero nosotros como docentes sabemos que les puede servir quizás para ahondar en algunos conceptos o profundizar en algunas cuestiones, ¿sí? Y van a encontrar también algunas sugerencias de material audiovisual, como videos de YouTube o algunas sugerencias de películas que puedan ilustrar o ayudarnos a comprender de una manera más didáctica esto que podamos ir desarrollando y que por ahí la virtualidad, al no tener medios más presenciales para usar didácticamente, esos materiales nos ayudan como apoyo, ¿sí? Van a tener todo el material de las clases, es decir, vamos a subir el PowerPoint que desarrolla el profe, vamos a subir las grabaciones de las clases, y va a estar permanentemente abierto los foros de intercambio que se van a actualizar semanalmente para acompañar las lecturas de la bibliografía, ¿sí?
Estos foros van a tener temas de acuerdo a la unidad que se esté desarrollando, ¿sí? Entonces, si ustedes van a la unidad 1, van a tener foros de la unidad 1, si van a la unidad 2, van a tener foros de la unidad 2. Ahí veo que mucha gente usa la palabra dossier, ¿sí? No sé a qué se refieren ustedes con dossier, pero nosotros lo que tenemos es toda la bibliografía subida en PDF, o sea, digitalizada, y en cada unidad. ¿Sí? En la unidad 1 van a encontrar archivos que corresponden a las lecturas de la unidad 1, en la unidad 2 los archivos que corresponden a la unidad 2, y así sucesivamente. ¿Sí? Para ver la clase grabada, van a entrar a la plataforma y van a ver que hay un archivo que dice clase 1, clase 2, ¿sí? Entonces, vayan navegando por la plataforma Moodle, ahí van a encontrar todos los recursos y cualquier cosa que necesiten la vamos indicando mejor, ¿sí? Pueden hacer preguntas ahí en la plataforma, pueden Profe, acompañarse entre ustedes también. Sí, con respecto a los foros, sí. que muchos hablan de ese tema y quiero saber por dónde se va a ver eso, por qué plataforma. Siempre es la misma, plataforma virtual Moodle. Ustedes como estudiantes tienen un usuario, ¿sí? Un usuario y una contraseña para entrar en la plataforma Moodle, ¿sí? Si no lo tienen todavía, tienen que pedirlo, ¿sí? Eso no lo podemos hacer nosotros como cátedra, lo hace la coordinación de la carrera a través del sistema de la universidad, ¿sí? No, sí, Una vez eso que sí. ingresan a Moodle, bien, una vez que ingresan al Moodle van a ver que tienen distintos espacios curriculares. Uno de ellos va a ser introducción. Sí. En el campus, cuando entramos, ahí pueden descargar al Moodle. Exactamente. Ahí abajo dice. Sí, así es. Lo que pasa es que a mí me llegaban, cuando estaba en el programa de ingreso, me llegaban así foros por correo. Claro. Y pensé que sería por correo o por la plataforma. No, esto es siempre que ustedes ingresen al Moodle van a ver lo que estén buscando, ¿sí? Ah, bien. Cada vez que ingresen van a ver estas unidades, estos contenidos, todo el material, sí va a estar ahí subido. Por eso les recomendamos que tengan paciencia, que naveguen en la plataforma, porque va a estar todo el material, ¿sí? Cualquier cosa, si nos vemos. Sí. Disculpe, con respecto a la materia, en el foro encontramos lo que sería el programa de la materia y el contenido que No, sería material de estudio. en el foro no, sino en la plataforma virtual Moodle, ¿sí? La plataforma Claro, ahí. tiene foros, ¿sí? Los resalto para que no nos confundamos y por ahí vayamos a un foro a buscarlo. En realidad el programa va a estar justo, ustedes van a entrar al aula. Ahora si quieren les comparto la pantalla de cómo hemos organizado el aula, si es que no han entrado todavía. Van a ver un mensaje de bienvenida con una imagen, van a ver el programa de la cátedra, van a ver que hay un cosito de avisos, que es como comunicados, y van a ver unidad 1, unidad 2, unidad 3, unidad 4, y cada unidad con su bibliografía, ¿sí? Nosotros hemos decidido, respecto del dossier que mencionan, hemos decidido que no va a haber un solo archivo pesado con todos los documentos juntos, sino que vamos a ir como dosificando la información para que no se confundan, ¿sí? Entonces cada unidad que vayamos trabajando va a tener su bibliografía. Ustedes lo que pueden hacer es ir descargando todo eso y armarlo todos juntos si quieren. Sí. Sí, en la plataforma hasta el momento está colgado el programa, como les explica la profesora Lau. La primera parte, después del título de la materia, dice programa, y ya está el PDF del programa, que es una herramienta súper necesaria para que ustedes puedan guiar la materia, como dijo la profe. Después tienen unidad 1, unidad 2, unidad 3 y unidad 4. Todavía no está subido el material, porque algunas de las personas están preguntando. Nosotros hemos actualizado el programa y tenemos que subir el material específico para que ustedes sepan qué es exactamente lo que tienen que estudiar. Están preguntando también ahí en el chat qué hay que imprimir, qué no hay que imprimir. Bueno, lo que esté
subido como PDF en la bibliografía obligatoria, eso es lo que tienen que leer y estudiar. Exacto. Eso nomás. Muchas gracias. Además, Perfecto. nosotros nunca pretendemos que necesariamente impriman la bibliografía, o sea, eso es a voluntad de ustedes, digamos, pero si lo pueden leer desde el celular, desde la computadora, no es necesario que estén imprimiendo todo, por supuesto. Después también han preguntado acerca de si las clases sincrónicas cuentan como asistencia. No estamos manejando ese requisito, es un requisito que es muy importante, como decía la profe Laurencia, cuando estamos considerando la posibilidad de promocionar. Como ahora en estas condiciones es muy difícil, sabemos que no todos y todas pueden estar accediendo a la clase sincrónica, no vamos a pedir que estén sí o sí en las clases sincrónicas como asistencia. Eso es un recurso para ustedes, para quienes pueden estar sincrónicamente, y si no, que lo puedan aprovechar en otro momento que tengan disponibilidad laboral, sea de tecnología, de conexión a internet, etcétera. Perfecto. Con esto no queremos desalentar a que dejen de participar en las clases, ¿no? O sea, no es que vamos a tener un registro de asistencia, pero sí también es dable avisarles que sí consideramos su participación, ¿sí? Es muy importante que haya un intercambio en la medida de lo posible para que las dudas que vayan teniendo no se acumulen y llegue a un punto en donde es muy difícil volver a la unidad 1 y estamos en la 4, por ejemplo, con dudas y conceptos que podemos ir trabajándolos en cada encuentro, ¿sí? De todas maneras, quienes no puedan estar presentes van a tener las clases grabadas, como decimos, y la posibilidad de los foros, ¿sí? En los foros vamos a ir intercambiando todo lo que no lleguemos a hacer en estos encuentros, ¿sí? Entonces, además de la plataforma Moodle, que es el aula virtual, a donde vamos a intercambiar, donde vamos a comunicarnos, donde vamos a tener el material disponible, tenemos las clases sincrónicas, que son estas, ¿sí? Espacios programados de intercambio y de desarrollo de contenidos en vivo, ¿sí? Se van a dar por esta plataforma virtual porque es la que la universidad nos brinda y van a realizarse cada martes de 17 a 19. ¿Sí? Ese espacio más o menos es el que vamos a tener disponible para el uso de esta plataforma. De esta manera les invitamos a recorrer el programa de la materia 2021 en este cursado mediado por la virtualidad, ¿sí? Entendemos que son tiempos difíciles, agradecemos muchísimo que ustedes estén aquí, que quieran cursar, que estén entusiasmados, entusiasmadas, y bueno, les invitamos a tenernos paciencia, con mucho respeto, dentro de todo vamos a tratar de ir desarrollando los contenidos de la materia y prepararnos para esta evaluación integral de la que hablábamos, ¿sí? Les decimos que tengan en cuenta que toda esta organización de la virtualidad y demás es por esta condición de virtualidad. En tiempos presenciales hay otras condiciones, ¿sí? Por ahí si hay recursantes se deben acordar que hay otras modalidades, ¿sí? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta respecto de estas cuestiones de... Fernando, ¿estás levantando la mano? Sí, sí, te ¿Me escuchamos. escucho bien? Perfecto, yo tengo celular aquí, por eso me veo abajo. Consultas. Todo esto y... Para, Fer, porque se te está cortando un poquito. ¿Me escucha? Me estoy acercando el micrófono al Sí. celular. Fíjate si puedes apagar la cámara mientras estés hablando para que el ancho de banda no se te trabe. Está, a ver. Ahí lo acerco al teléfono. Perfecto. Lo único que se quería preguntar si seguirá trabajando en grupo o será individual. Solo para orientarme y conseguir el grupo nada más. Ah, bien, perfecto. Bueno, no, nosotros lo que hemos pensado es que justamente que tratar de que el cursado sea lo menos estresante posible, ¿sí? Por ahí pensamos que trabajar en grupo es algo muy lindo y muy pedagógico, pero en estas condiciones se hace un poco complicado. Entonces,
lo que vamos a nosotros tratar de hacer es acompañarles a que puedan ir a tiempo con las lecturas, ¿sí? Con la Ajá. bibliografía. Esta materia tiene por ahí muchos conceptos, muchas teorías que van a necesitar estar más o menos al día para poder encadenar los contenidos de todas las unidades. Entonces, no Bien. vamos a tener actividades grupales, pero si a ustedes les queda mejor reunirse virtualmente para leer, para dialogar sobre los contenidos, está perfecto. Bien, No va a bien. ser una indicación de la cátedra, ¿sí? Igualmente, Bien, bien. la instancia de los foros está justamente para que tengan un espacio de intercambio, ¿sí? Bien, 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 bien. Perfecto. Más que claro, gracias. Una cosita, aquí están preguntando acerca de la primera instancia. Vamos a aclarar una cosita. Introducción a la psicología es una materia del primer cuatrimestre completa. Psicología evolutiva y de la personalidad es una materia del segundo cuatrimestre con los mismos docentes, pero completamente diferente. Entonces, la materia esta se cierra cuando termine el primer cuatrimestre, ¿sí? Y cerca de su final es cuando vamos a plantearles el trabajo integrador. Exacto. Sí, es muy importante que tengan en cuenta esto. Si bien se trata del mismo equipo cátedra, las cátedras son totalmente distintas, ¿sí? Entonces, iniciamos introducción ahora y cerramos introducción este primer cuatrimestre, y en el segundo cuatrimestre iniciamos evolutiva y cerramos evolutiva, y muchas veces es con alumnos distintos, ¿sí? Por ende, por más de que algunos de ustedes vayan a hacer ahora introducción y después sigan con evolutiva, no significa que sea el mismo grupo. A veces puede pasar que cambiamos contenidos del programa, ¿sí? Porque cada año y cada cuatrimestre es una materia nueva, ¿sí? Es cuatrimestral. Hay materias que son anuales, empiezan a principio de año, terminan a fin de año, y materias que son cuatrimestrales, empiezan a principio de año, terminan a mitad de año, y las otras empiezan a mitad de año y terminan a fin de año, ¿sí? Cada materia también tiene un mail de consultas, pero esos mails los usamos solamente para cuestiones de, por ejemplo, comunicar los links de clases de consulta. Por ahí no podemos responder cuestiones teóricas, muchas veces nos ha pasado que han usado ese canal para tratar de que nosotros podamos responder cuestiones teóricas. Las cuestiones teóricas están destinadas a estos espacios, ¿sí? Espacios de clase y de clase de consulta, porque de esa manera se puede dialogar, ¿sí? Es muy difícil por mail contestar consultas conceptuales, ¿sí? El mail está solo para algunas cuestiones muy específicas que necesitan ser resueltas por esa vía. Profe, disculpe, una pregunta. Sí. ¿La primera instancia sería más o menos hasta junio o no está definido? ¿Qué primera instancia? De la que hablaba cuando explicaba de regularizar la materia y todo lo demás. Ajá. No hay instancias, en realidad no sé a qué te refieres vos con instancias, pero se trata de una materia cuatrimestral. Entonces, termina generalmente en junio, ¿sí? Bien. Como hay algunas adaptaciones a la virtualidad, por ahí se extiende un poco, todavía no lo sabemos con exactitud, Sí, la pero semana del en 13 de general, julio es cuando se cierra la materia, ya está anunciado claro. eso. Bien, entonces tenemos hasta julio para cerrar la materia. Una vez que esta materia cierra por reglamento, nosotros tenemos que entregar las condiciones de los estudiantes y dar por cerrado el cursado de Introducción a la Psicología 2021, ¿sí? Y se abre las materias que sigan y volverá a dictarse en 2022 y así sucesivamente. Entonces, hasta el 13 de julio, como bien nos dice la profe Ana, tenemos tiempo de cerrar, de desarrollar y cerrar la cátedra, ¿sí? Entonces, hasta ese momento vamos a tratar de desarrollar todo el programa y de llegar a la evaluación integradora para que ustedes puedan regularizar la materia y presentarse a rendir en mesa de examen final en la fecha que ustedes decidan, ¿sí? ¿Algo más? Yo tenía una, termino de entender si cuatrimestre vamos a tener un integrador o solo un integrador cuando finalicen los cuatrimestres, digamos. Bien. Ahí hay diferencias en cada materia, ¿sí? Normalmente en cursado presencial ustedes tienen parciales,
¿sí? Parciales y después quizás algún integrador, eso lo define cada materia. Esta materia ha definido no tener parciales y tener una evaluación integradora y nada más, no tan afines del cuatrimestre, porque como les decimos, tenemos que evaluar, tenemos que poner nota, tenemos que hacer devoluciones y tenemos que cerrar las planillas. Entonces, si la fecha de cierre es el 13 de julio, generalmente una semana antes nosotros ya tenemos las evaluaciones en proceso, ¿sí? Entonces ya pueden ir como manejando sus tiempos, conociendo que hasta julio tenemos que llevar adelante las lecturas propuestas por el programa, ¿sí? Igual, eso lo vamos a ir haciendo a medida que vayamos desarrollando los contenidos de cada unidad, ¿sí? Ahora vamos a iniciar con la unidad 1, con los contenidos de la unidad 1, vamos a dedicarle un par de clases a eso, y así sucesivamente con las otras unidades, ¿sí? Profe, yo tengo una consulta ahí. En la unidad 1 me sale que en la semana de marzo y nosotros estamos en abril. Y la unidad, que en el cronograma que ha pasado en la unidad 1 sale en semana de marzo, con los temas con los temas de la presentación de la asignatura, de los docentes, todo eso. Y nosotros estamos en abril. Sí, sí, sí. Nosotros desde hace 2 semanas tenemos la plataforma abierta con el mensaje de bienvenida. Quizás se refiere a eso, ¿sí? De todas maneras, lo que sea necesario ajustar lo vamos a ir ajustando, ¿sí? No se preocupen por eso. Lo que sí es importante es que estas consultas que puedan surgir a partir de ahora respecto del cursado, de los requisitos, de las condiciones, las vayamos trabajando, que no se queden con esas dudas, pero que tratemos en lo posible de usar este espacio para el desarrollo de los contenidos teóricos, ¿sí? Así que si les parece bien, vamos a ir hacia eso, ¿sí? A mí me gustaría quizás, no sé, Fer y Anne, si les parece, preguntarles a quienes quieran participar de qué creen que se trata esta materia y por qué creen que la tenemos en este cuatrimestre, en esta carrera, ¿sí? Y qué es lo que esperan que abordemos, y entramos de lleno al menos para hacer una introducción de los contenidos de la unidad 1, ¿sí? Para bueno, ponernos a trabajar, ¿parece? Y buenísimo. A ver qué nos pueden ir contando acerca de las ideas que les genera el nombre de la materia, o si han ido chusmeando un poquito el aula virtual. O el programa. Buenos días, profe. Yo soy Antonella Carranza, soy una de las alumnas, estoy junto con mi hermana. Bueno, estamos con el mismo celular por el que somos los dos estudiantes de la misma. Ah, qué bien. Yo lo que yo me baso, en lo que ustedes han explicado y en lo que sí, el título de la materia en sí, o sea, de la cátedra, es vamos a plantear en el tema de la carrera en sí que estamos nosotros. Esto tiene que incluir el tema de que nosotros seremos trabajadores sociales, o sea, asistentes sociales. Entonces, hay que saber cómo trabajar con la gente, saber cómo tratarla, saber qué hacer en los debidos momentos y cómo reaccionar. Entonces, para eso deberíamos conocer lo básico, instruirnos con el conocimiento de los conceptos, teorías y de muchos pensadores. Para mí es así. Y creo que esto tiene que ver porque nosotros trabajaremos mucho con muchas personas en diferentes situaciones, en diferentes momentos. Habrá momentos donde hay situaciones muy traumáticas, muy desesperantes más que nada. Entonces, para mí el objetivo inicial de la cátedra es saber cómo
trabajar en sí y sobrellevar a las personas. Desde mi punto de vista, yo creo eso más que nada. Bien. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Antonella y Brenda. Bueno, muchas gracias por su participación, muy bueno. ¿Alguien más tiene ganas de decir algo? Ahí Dora Corbalán dice que la psicología es lo básico para el trabajo social. No sé si tiene audio, lo puede explicar un poquito más o lo quiere escribir, pero a ver por qué piensas eso. O alguien que quiera aportar. Sí, lejos, pero No sí. se escucha muy bien. Ajá. Buenas tardes. Buenas tardes. Como compañera que ha hablado, nosotros Le hace falso contacto, me parece. ese básico, aprender de psicología, porque bueno, es la llave para trabajar con las personas, que va a ser nuestra área de trabajo, ¿no? Donde vamos a incidir con personas. Entonces, hay que entender el comportamiento de las personas. Comportamiento, la conducta, bien. Bien, perfecto. Profesora, cortar también que bueno, justamente es primordial para mí, justamente conocer a los individuos, conocer a las personas, cómo funcionan. En realidad, yo que la recursiva sé que es una disciplina científica que estudia el comportamiento y su relación con el medio ambiente, ¿no? Con el medio, perdón, con el medio, o sea, la relación que tienen con las personas, eso. Bien. Bien. Aquí Jazmín en el chat nos dice que la psicología es necesaria para poder saber qué tipo de ayuda y contención se le va a brindar a las personas según sus necesidades. Cada ser y situación requiere un trato acorde a sus vivencias, dice Carolina. Candela dice que la psicología es una herramienta primordial porque ayuda a entender las conductas de las personas, cómo vivieron cada etapa de socialización. Mayra nos dice que acceder al estudio y comprensión de los procesos psicológicos de construir el conocimiento que las personas poseen de sí mismas y de su mundo, físico o social. Che, muy bien esas participaciones. Nos está dando un hermoso panorama de algunos conocimientos que ya tienen. Eso está muy bueno. Felicitaciones. Se ve que algunos de ustedes o algunos de ustedes ya han cursado psicología en la secundaria, me parece. O tienen alguna relación con la psicología de algún modo. Está muy bueno. Nazarena también había dicho que esta materia le va a ayudar para ver cómo influye la psicología en el trabajo social, o sea que está muy bien porque eso lo vamos a ver en la unidad 4, y entender los comportamientos de la sociedad, ¿sí? También bastante acertado, mucho relacionado con conducta, con conocer a las personas. Bien. La psicología, perdón, porque creo que en la psicología también se analiza a la persona en la forma que habla y en la forma que la persona se comporta dentro de la sociedad. Y de acuerdo a eso, el profesional va analizando cómo va siendo la persona a la que está asistiendo. Bien. Cuando hay una intervención que hacen ustedes desde el trabajo social, van conociendo a la persona, la psicología les puede ayudar a eso. Bien. Muy bien. Bueno, si les parece, voy compartiendo el Power. Y un segundo. Bueno. Ustedes me avisan si se ve. Bien. Sí. Bueno, vamos Se a... ve bien. Bueno,
Yo solamente puedo ver el Power acá, así que si hay alguna pregunta, pueden interrumpir, no hay problema, o escribirlas en el chat, así vamos resolviendo, ¿sí? O algo que no entiendan. Bueno, la clase es de 17 a 19, está planificada, así que por lo menos ahora tenemos un poquito más de media hora para hacer una pequeña introducción a los contenidos. Varios de ustedes han puesto ya en el chat que están ansiosos por entrar a los contenidos. Bueno, esta parte ya hablamos cómo está constituida la cátedra. Esto reforzar un poquito que los martes va a ser el teórico de 17 a 19, en este horario que estamos hoy. Semanalmente les vamos a estar enviando por avisos de la plataforma el link para que ustedes puedan conectar. Y las clases de consulta van a ser los viernes de 15 a 16. Cada 15 días van a recibir también un mail con el link si es que hay gente interesada para realizar consultas que básicamente tienen que ver con contenidos, ¿sí? Con contenidos de la materia, de las lecturas que ustedes vayan haciendo del material. Bueno, vamos a los contenidos entonces que a ustedes les interesan. Los principales ejes de la materia, cómo la hemos organizado, y esto es como un resumen del programa, ¿sí? El programa de la materia, que es cuatrimestral. Como muchas gracias, Laurencia, por explicar todas las condiciones administrativas y técnicas de la materia, y Ana Carolina también. Nosotros hemos organizado el programa en 4 ejes, que en los programas de las materias se llaman unidades. La primera unidad o el primer eje es la psicología como ciencia. El segundo unidad o eje son los diferentes sistemas psicológicos. Ahora vamos a ir viendo cada uno de ellos para que ustedes puedan ir tomando nota o haciendo preguntas de lo que no entiendan. El tercer eje son los procesos o funciones psicológicas. Y el cuarto eje, que es la cuarta unidad, es justamente algo de lo que ustedes pusieron en el chat, la relación entre psicología y el trabajo social. Es decir, qué aporta la psicología al trabajo social, que es la carrera que ustedes están estudiando. En el primer eje, entonces, en la psicología como ciencia, vamos a ver que vamos a empezar hoy con el concepto de psicología, objetos y métodos de estudio de la psicología, un poco la constitución de la psicología como ciencia y el debate sobre su cientificidad. Eso lo vamos a tocar un poco también, que es, digamos, la constitución de la psicología como disciplina científica. En el segundo eje, que hablábamos de los diferentes sistemas psicológicos, vamos a hacer un recorrido sobre las características y los contenidos más sobresalientes de cada una de las escuelas o sistemas psicológicos en lo que respecta al abordaje del psiquismo humano. En el tercer eje vamos a trabajar, siempre en Introducción a la Psicología, se ven y se analizan, se estudian los procesos o funciones psicológicas. Vamos a ver los procesos y funciones básicos y superiores, los procesos cognitivos y los procesos emocionales, y la relación entre los procesos psicológicos individuales y el vínculo interpersonal. Y por último, en la unidad 4, los entrecruzamientos teóricos y de praxis entre ambas disciplinas, la disciplina como la psicología y el trabajo social, las posibles intervenciones del trabajador social con elementos psicológicos como herramientas fundamentales. Básicamente, les adelantamos que ahí vamos a trabajar la cuestión de la entrevista psicológica como una de las herramientas que proponemos para la intervención en trabajo social. Entrando ya en el eje 1, que es la psicología como ciencia, antes de pensar cuándo se constituyó como ciencia, por qué es una disciplina científica, etc., vamos a trabajar el concepto de psicología. ¿Qué es la psicología? Algunos de ustedes han mencionado algunas cuestiones relacionadas con la psicología recién en la pregunta abierta que hizo la profe Laurencia, y muchos de ustedes han coincidido en cuestiones relacionadas, por ejemplo, con la conducta, el comportamiento, la adaptación del sujeto al medio. Bueno, todas esas cuestiones están relacionadas con la psicología. Pero para pensar qué es la psicología, vamos a decir que una disciplina, cualquiera sea, se define por el objeto que estudia. ¿Y cuál sería el objeto de la psicología? Eso es un tema central
en la unidad 1, en el primer eje, cuál es el objeto de la psicología, que no es uno solo. Ya lo vamos a ir viendo a eso. Por ejemplo, una de las escuelas o sistemas dice que la psicología es el estudio de la conducta, la experiencia y los procesos mentales del individuo para adaptarse al medio. Esa es una definición genérica del objeto de estudio como un recorte, digamos, de un objeto de estudio de la psicología. En cambio, por ejemplo, la disciplina trabajo social es dotar el conocimiento a la intervención social, ¿sí? Entonces, cada disciplina está definida por el objeto que estudia, ¿sí? Entonces, vamos a adentrarnos un poco en esa cuestión. Antes vamos a pensar qué significa el término psicología y que decimos que proviene de las voces griegas psiquis y logos. Y ahí viene la palabra psicología, que si la traducimos literalmente significa estudios del alma, ¿sí? Y esto viene de la tradición griega, de la psicología precientífica, donde la psicología estaba relacionada o emana de la filosofía, viene de la filosofía, estaba, digamos, subsumida a la filosofía, y después viene el proceso de conversión de la psicología a disciplina científica. Pero en los inicios decían los griegos que definían a la psicología como el estudio del alma, ¿sí? ¿Qué va a pasar con la psicología? La psicología va a tomar distintos puntos de vista que los distintos y diferentes estudiosos o teóricos adoptan al estudiar el psiquismo o la psiquis o la mente, ¿sí? Esa diversidad de puntos de vista que tomaron los diferentes estudiosos a lo largo de la historia de la disciplina originaron diferentes escuelas o sistemas de la psicología que lo vamos a ver un poquito más adelante. Específicamente lo vamos a ver en profundidad en la unidad 2, pero ahora lo vamos a repasar. Como definición de la psicología tomamos también una por ahí general que dice que la psicología es la ciencia que se ocupa de estudiar todo lo que hacen, sienten y piensan los seres humanos de acuerdo con su modo de ser, con las circunstancias en que viven y en su relación con los demás. Esta definición, si bien es como muy amplia y abarcativa, es muy importante porque desmitifica un poco que la psicología solamente tiene que ver con lo que sucede en la mente, ¿no? Porque uno dice vulgarmente, va al psicólogo, tiene problemas en la cabeza, está loco. Bueno, siempre se relaciona la psicología con procesos mentales solamente, pero la psicología también tiene que ver con las circunstancias de la adaptación del sujeto al medio que lo rodea. Desde ahí tomamos el concepto del ser humano como biopsicosocial, o sea, tiene una parte que es orgánica, biológica, el cuerpo, igualmente lo orgánico del cerebro, de la cabeza, y también tiene la parte psicológica y la parte social, que es indivisible. Toda esta cuestión biopsicosocial es indivisible. El ser humano se adapta al mundo que lo rodea con su cuerpo y con su psiquismo, ¿sí? Entonces, ahí pueden ver en esa foto que un sujeto, por ejemplo, tiene percepción, que es como percibe el mundo, entonces como toma del mundo distintas cosas que las analiza, ¿sí? Son experiencias que también tienen que ver con el pensamiento, eso le puede provocar emociones y luego determinar una conducta, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, fíjense que si ustedes ven un cuadro, una persona está viendo un cuadro y se puede emocionar, puede pensar con alguna obra de arte y puede influir en la emoción que la persona sienta. Lo mismo pasa en todas las situaciones sociales que vive el sujeto. Si ustedes, por ejemplo, ven una situación en una intervención social, por ejemplo, en una familia donde están entrevistando, visitando una familia y tienen que hacer un informe sobre esa familia y ven condiciones X en la familia, como por ejemplo que los chicos no están yendo a la escuela, que los papás tienen
por ejemplo, puede haber violencia en la familia, etcétera. Son todas cuestiones que están relacionadas con lo psicológico, ¿sí? Cómo se adapta una persona en un medio familiar, que es la familia, la comunidad y la sociedad primaria del sujeto, y después ahí aprende las primeras conductas, ¿sí? Por aprendizaje, y después se conecta con el mundo, cuando empieza a ir a la escuela o cuando empieza a relacionarse con los demás. Entonces, estos ejemplos que estoy dando a partir del gráfico que ahí aparece y de la definición de psicología bien amplia que hemos puesto aquí, nos hacen pensar que la cuestión de todo lo que hacen los sujetos tiene que ver con lo conductual y que lo podemos percibir, es algo tangible, uno puede percibir la conducta o el comportamiento del otro, pero no puede siempre percibir lo que sienten o lo que piensan, ¿sí? Entonces la psicología tiene distintas estrategias para llegar a conocer esas cuestiones que van a formar parte de la personalidad del sujeto que estén entrevistando, por ejemplo. Eso como una definición general y vamos a pensar también que, como hemos dicho al principio, que la psicología tiene objeto de estudio. Vamos a ver que eso varía de una a otra, de uno a otro sistema. Tienen diferentes objetos de estudio que tienen un marco teórico. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los pensadores o estudiosos de la psicología tienen distintos puntos de vista porque tienen y elaboran distintas teorías para estudiar el psiquismo humano? Y después, bueno, para que se convierta como ciencia, van a necesitar realizar hipótesis y comprobar eso que ellos observan a través de diferentes métodos empíricos u otros. Ahora vamos a ver un poquito de métodos. Pero en esta cuestión de objeto, construcción de teoría, hipótesis, no vamos a ahondar mucho. Hemos decidido en la cátedra no ahondar mucho porque ustedes tienen otra materia que creo que se llama Introducción al Conocimiento Científico, donde ven con mayor detenimiento esta cuestión de la construcción intrínseca de una disciplina como ciencia. Podemos marcar, y en la bibliografía lo van a poder ver con mayor detenimiento ustedes, como una secuencia en la historia de la construcción de la psicología como disciplina científica. Primero estaba la psicología precientífica hasta el siglo XIX, era, como habíamos comentado, era considerada como una rama de la filosofía y viene del pensamiento aristotélico, donde se pensaba la psicología como el estudio del alma. Eso ya lo habíamos mencionado. En el año 1879, es la parte de la psicología fundacional, siglo XIX, se crea, William Wundt crea el primer laboratorio de psicología experimental, ¿sí? Y ese hecho marca el inicio de, digamos, se puede pensar o podemos afirmar que ese momento es el inicio de la psicología como disciplina científica, porque el pensamiento de Wundt era que la psicología debe estudiar todo lo que pasa dentro de la conciencia, las sensaciones, los pensamientos, los sentimientos y su expresión en el cuerpo. Y no solamente tiene que estudiar, sino que, como crea el primer laboratorio de psicología experimental, se empiezan a medir, de alguna manera, los procesos psicológicos, ¿sí? Esto que él hablaba, a través de distintos métodos, empieza la psicología a medir los procesos psicológicos. No era tanto el estudio de alma, algo intangible que no se puede acceder fácilmente, sino que a partir del laboratorio de psicología experimental se empieza a poder medir distintos elementos del psiquismo humano. Y tenemos ahora, esa fue la psicología fundacional, y hoy en día estamos atravesados en la psicología por sistemas psicológicos contemporáneos, que vamos a ver algunos de ellos en la unidad 2, y que son, por ejemplo, el psicoanálisis, la Gestalt, el conductismo, la psicología cognitiva, que son, digamos, los distintos sistemas que a lo largo de la tradición y de la historia de la psicología fueron gestando distintas maneras de estudiar y de abordar el psiquismo humano. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta?
No, profe. Bueno. En ese, bien. En ese discurrir de la historia de la psicología ha ido evolucionando el concepto de psicología, ¿sí? Antes se inició como una ciencia que se ocupa del estudio de la conciencia, porque algunos estudiosos relacionaban la psicología con la conciencia, luego se ocupó del estudio de los fenómenos mentales, luego del estudio de la conducta, un fuerte arraigo del conductismo, que es uno de los sistemas, en función de la personalidad del sujeto y dentro también del sistema social y cultural. Y hoy en día es una ciencia que se ocupa de estudiar la estructura y los procesos mentales. Digamos, como que este cuarto escalón, digamos, más avanzado de la evolución del concepto de psicología, podemos decir que los distintos sistemas que actualmente son desarrollados por la psicología, todos, de alguna manera, se ocupan de estudiar la estructura y los procesos mentales desde distintas teorías y desde distintos abordajes. Por eso es que decimos que ha evolucionado el concepto, porque actualmente se estudia la estructura del psiquismo y los procesos mentales, pero por supuesto cada una de las escuelas desde su punto de vista y desde las teorías que han ido formando para el abordaje de ese psiquismo. Entonces, veníamos hablando de que hay una diferencia entre objeto y método, ¿sí? Y que yo les decía que las distintas escuelas o sistemas tienen como distintos objetos de estudio y distintos métodos para el abordaje del psiquismo humano, y vamos a ver un poquito esto de cada escuela. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, me parece. Vamos a decir que dado que la psicología estudia personas reales y concretas, ¿sí? Como ustedes cuando vayan a hacer una intervención de trabajo social van a trabajar con personas reales y concretas, siempre hay algo cambiante, porque el objeto siempre es dinámico. Esto es porque no hay dos personas iguales, ni una misma persona se comporta de la misma manera ante distintas circunstancias. En cuanto al método que se pueden aplicar desde las ciencias físico y naturales, no es el mismo el que utilizamos en las ciencias humanas o sociales, ¿sí? Las ciencias físicas y matemáticas hacen toda una investigación más experimental, con la manipulación de variables, etc. En las ciencias sociales eso es casi imposible, justamente porque lo que nosotros estudiamos son seres humanos, ¿sí? Y al estudiar seres humanos sabemos que es muy dinámico, es muy cambiante y la persona no se va a comportar de la misma manera siempre y las personas son diferentes. No hay dos personas iguales en ese sentido. Entonces vamos a utilizar otros métodos que, si bien son científicos, no son científicos del mismo orden que las ciencias duras, que se llaman, o las ciencias físico-naturales, sino que son métodos que permiten comprobar y predecir fenómenos sociales y humanos, como por ejemplo la observación, ¿sí? Eso ustedes van a utilizar mucho seguramente cuando vayan a hacer una intervención social. La entrevista, que es entrevistar y obtener información de una persona. Después, la psicología utiliza test, encuestas, etcétera, como métodos que le permiten conocer, ¿sí? Conocer a la persona que tenemos adelante, que es una de las características que ustedes han mencionado recién en el chat, como que por qué es importante esta materia, ¿sí? Porque ustedes necesitan, de alguna manera, conocer a la gente con la que van a trabajar. Y en la psicología utilizamos dos tipos, bien como dos áreas, dos grandes tipos de métodos. Los métodos comprensivos, que tratan de comprender los hechos que se estudian, como por ejemplo la introspección, la hermenéutica, la fenomenología, la asociación libre de ideas, los test proyectivos, la entrevista personal, la entrevista es la que vamos a ver en la unidad 4, la dinámica de grupos, o también métodos más objetivos que lo que pretenden es determinar hechos exactos, cuantificarlos y relacionarlos entre sí por medio de leyes. ¿Qué significa esto de relacionarlos, de medirlos, cuantificarlos y relacionarlos
por medio de leyes que intentan estos métodos objetivos de la psicología generar diferentes estándares para poder comparar el resto de la población. Entonces son métodos un poco más, nosotros les llamamos psicométricos, o sea que tienden a medir fenómenos psicológicos de manera tal que una vez que está medido, por ejemplo, la cantidad, no sé, por ejemplo, la cantidad de ruido ambiental que provoca estrés en las personas, sea, por ejemplo, 90 decibeles. Bueno, se sabe que a 90 decibeles de ruido la persona empieza a sentir malestar, ¿sí? Entonces, eso se hizo a través de métodos objetivos, como la observación pública, la experimentación, los métodos estadísticos de correlación, y hoy en día con la tecnología, con los modelos informáticos. Generalmente, estos métodos objetivos sirven más para la investigación y para tener baremos o medidas estándares de distintos hechos psicológicos que nos permitan la comparación de la población que nosotros estamos estudiando. Sin embargo, cuando trabajamos en campo, digamos en el campo, en territorio, utilizamos mucho más los métodos comprensivos, que son los que se llaman como métodos más proyectivos, ¿sí? Y más dinámicos, que nos permiten interactuar con la persona y donde nos interesa no solamente el resultado, el número, digamos que es lo que le interesa a los métodos objetivos, sino nos interesa el proceso y el resultado. ¿Cómo fue la entrevista? ¿Qué pasó? No nos interesa el final del test o de la entrevista o del cuestionario, sino nos interesa también el proceso. Cómo se sintió la persona mientras le entrevistábamos, qué lenguaje verbal y no verbal se observó en la persona durante la entrevista, por ejemplo. Entonces son métodos más comprensivos, que tienen que ver con comprender el hecho que se estudia, que en realidad el hecho para nosotros son seres humanos. Bueno, ya he hablado bastante sobre los sistemas y ahora vamos a entrar un poquito más en eso. Habíamos dicho que los sistemas o escuelas de la psicología han ido surgiendo en la historia de la evolución histórica de la disciplina, porque los diferentes estudiosos, los diferentes teóricos tenían distintos puntos de vista para abordar el psiquismo humano o la conducta humana, ¿sí? Entonces, a partir de eso se generaron diferentes sistemas o escuelas que están, por supuesto, basados en perspectivas teóricas, en diferentes perspectivas teóricas. A alguien le puede interesar más la conducta, a otro le puede interesar los procesos cognitivos, a otros le puede interesar las emociones, etc. Entonces, eso es lo que ha generado que la psicología tenga distintos objetos de estudio porque hay distintos sistemas. ¿Qué es un sistema? Un sistema en la psicología es un punto de vista que asume determinadas creencias o asunciones básicas acerca del comportamiento de los seres humanos. O sea, que se refieren al modo en que funcionamos, a los aspectos que debería estudiar la psicología, que son los objetos, y los métodos que les son apropiados para estudiar esos aspectos. Y dentro de cada uno de estos sistemas encontramos diferentes teorías que comparten esas asunciones o premisas básicas del enfoque en el que se encuadran. ¿Esto qué quiere decir? Que un sistema psicológico, un sistema o una escuela psicológica está basada o está, si se quiere, nosotros decimos como montada sobre un basamento teórico, digamos, que define las premisas de qué es el psiquismo humano o de qué es la psicología para ellos. Entonces ahí se define el objeto a estudiar y se define el método de abordaje para conocer ese objeto que quieren estudiar. Aquí hay un cuadro que no lo vamos a leer completo para que ustedes ya empiecen a tener una idea, ¿sí?, de cuáles serían, por ejemplo, los sistemas psicológicos que hoy en día están, hay más de los que están en este cuadro, pero para que tengan una idea de lo que estamos hablando y empecemos a estructurar y a pensar la psicología dentro de estos sistemas psicológicos. Por ejemplo, tenemos la psicología de la Gestalt, el psicoanálisis, el conductismo,
la psicología cognitiva y la psicología humanística. Como ejemplos, le pusimos 5 aquí de sistemas o escuelas en psicología. Algunos también le dicen corriente. Dentro de esta materia, nosotros hemos decidido como equipo cátedra enfocarnos en 3 de esos sistemas psicológicos, que son la Gestalt, el psicoanálisis y la psicología cognitiva, por eso están ahí en amarillo, así que esos vamos a ver en profundidad en la unidad 2. Pero ustedes pueden ver en este cuadro que cada uno de los sistemas psicológicos tiene objetos de estudio específicos, temas centrales de los que hablan. En esos temas centrales podemos ver el basamento teórico, ¿sí? La teoría de lo que es, digamos, el basamento teórico de los elementos teóricos de la psicología que a ellos les interesa, los métodos que utilizan y cuáles fueron sus representantes principales, ¿sí? Vamos a tomar, por ejemplo, el psicoanálisis. El psicoanálisis tiene como objeto de estudio el inconsciente, ¿sí? Los temas centrales que aborda muy someramente, aquí están nombrados 3, que son discutibles también: personalidad, motivación y afectividad, pero podemos decir también la subjetividad, la realidad psíquica, la sexualidad del sujeto, etc. El método que utiliza es un método clínico, pero también tiene un método específico de abordaje del psiquismo humano, que lo vamos a ver en profundidad en la unidad 2, y los principales representantes son, por ejemplo, Freud, el padre del psicoanálisis, creador de esta escuela, y seguidores o pensadores actuales como Lacan, Jung, que también siguieron esas líneas con distintas miradas y perspectivas. Sí, pregunta. Sí, ¿por qué se dice que el psicoanálisis usa como método el método clínico? Primera vez que lo escucho y bueno, quería que me resuelva la duda. Bueno, eso está buena tu pregunta, muy buena. Eso tiene que ver un poco por la tradición médica del psicoanálisis. Freud era médico, psiquiatra, neurólogo, era neurólogo. Entonces, la tradición médica y él se ha formado en la medicina, digamos, y hablamos de clínico porque cuando después veamos digamos, los ámbitos de aplicación de la psicología, uno de los ámbitos de aplicación es clínico, ¿sí? El ámbito clínico tiene que ver con la atención a los pacientes que sufren, ¿sí? Y resolver problemas y enfermedades mentales, si se quiere, para entenderlo en términos más básicos, o porque trabaja con psicopatología. Por eso es clínico, ¿sí? Pero si bien el método clínico es, digamos, de la tradición que tiene la psicología, habíamos dicho al principio que históricamente viene de la filosofía, pero después también muchas de las cuestiones de la psicología provienen de la medicina. Y como hablamos de salud mental, es parte de la salud, entonces la atención de pacientes es el área clínica de abordaje, ¿sí? Y generalmente el psicoanálisis es un ámbito de aplicación clínico. No sé si resuelve tu pregunta. Y sí, igual me queda como, bueno, seguramente lo tengo que leer como para entenderlo un poco más cuando nos pasen la bibliografía. Yo lo tenía como clínico, por así decirlo, a la psicología cognitiva o al conductismo, por ejemplo, que a través del método se puede cambiar las conductas y eso. Ese es el conocimiento más o menos básico que tengo. Pero Claro, sí, gracias. no, pero no estás alejada, porque todo lo que sea terapéutico es clínico, ¿sí? Puede haber, lo que pasa es que no queremos ir tan en profundidad con eso, pero, por ejemplo, si alguien utiliza la psicología cognitiva como marco teórico para su práctica psicoterapéutica, entonces es clínico también, ¿sí? Nada más que en el psicoanálisis, quizá en este cuadrito, como comparando con los otros métodos que aparecen de los otros sistemas, deberíamos haber puesto el método de asociación de palabras, que es el método que utiliza para abordar el psiquismo humano, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Todos van a ser clínicos cuando vos estés parada en el ámbito clínico de la psicología, ¿sí? Muy bien, gracias. No, de nada. Bien.
Después tenemos, habíamos dicho primero los sistemas, que ya saben cuáles son, más o menos, psicoanálisis cognitivo, conductismo, ¿no? Gestalt. Después tenemos los enfoques de la psicología. Si uno se para y dice, bueno, a ver, ¿cuáles son los enfoques que tiene la psicología? Por un lado tiene la psicología básica o experimental, que explica, describe y define las leyes que rigen el organismo, entendiéndolo como conducta y los procesos subyacentes a esa conducta. Y abarca todos los conocimientos de la mente y de la conducta que no son aplicados y los estudia mediante el método científico. Esto, la psicología básica o experimental, nos da el amplio grupo de ramas de la psicología, que ahora la vamos a ver. Y el otro enfoque es la psicología aplicada, que se ocupa de la funcionalidad de esos procesos en los distintos entornos del individuo. Y ahí entramos en los campos de aplicación de la psicología, de los cuales uno es el clínico, como recién comentaba la compañera. Dentro de lo que es las ramas de la psicología, que van a estudiar los comportamientos o procesos que demandan la atención, por ejemplo, la infancia, e investigan con mayor profundidad todo lo que se refiere a un tema. Es decir, son las ramas de la psicología se especializan en un comportamiento o en un proceso psicológico que requiere atención específica y están en relación con la producción de conocimientos e investigación y las prácticas respecto de ese tema. Por ejemplo, la infancia. Aquí tienen un cuadro con las ramas de la psicología general, que bueno, también es llamada psicología básica, que estudia los procesos psicológicos básicos, que es lo que vamos a ver en la unidad 3, la psicología evolutiva o del desarrollo y la psicología de la personalidad, que son dos ramas de la psicología que ustedes las van a ver juntas en la materia que van a cursar en el segundo cuatrimestre, la psicología del aprendizaje, que tiene que ver con la parte educacional, los mecanismos, los factores y condiciones que determinan los mecanismos del aprendizaje en el niño, ¿sí? La psicología especial o diferencial, que estudia la diferencia entre individuos, la psicopatología, que eso está relacionado más con lo clínico, las alteraciones que se producen en algunas personas, que configuran cuadros psicopatológicos y que tienen que ver con los grados de desajuste a la realidad, y la psicología comparada, que es la comparación o la llamada etología, que estudia animales y establece comparaciones que nos sirven para comprender la conducta humana. Y luego tenemos, si recuerdan, la psicología aplicada, vemos los campos de aplicación de la psicología, que constituyen divisiones por especialidades de la misma. Estas divisiones pueden cambiar o sumarse nuevos ámbitos, pero resulta interesante la ordenación en función del tipo de actividades que realizan los psicólogos en su práctica profesional. O sea, que cuando pensamos en la psicología aplicada, es decir, ¿dónde trabaja el psicólogo? ¿Qué campos de aplicación aparecen en la psicología? Bueno, uno tenemos, el que acabamos de mencionar, el clínico, ¿sí? Un psicólogo puede tener un punto de vista o una formación en la escuela, en el sistema psicoanalítico y trabajar en clínica, o puede tener una formación en el sistema de la psicología cognitiva y trabajar en la clínica, o puede trabajar en el ámbito laboral, que tiene que ver con todas las vicisitudes del hombre en su lugar de trabajo, la psicología educacional, que tiene que ver con los procesos de aprendizaje, los comportamientos de los niños en la escuela, todo lo relacionado con la educación, la psicología social comunitaria, que es la que estudia e interviene en situaciones sociales y comunitarias, la psicología institucional, que tiene que ver con instituciones, con el manejo, digamos, cuáles son las distintas vicisitudes que se presentan en las distintas instituciones, o por ejemplo también la psicología jurídico-forense, que trabaja en todo el área de la relación del sujeto con la ley y las pericias psicológicas, todo lo que tiene que ver el ámbito penitenciario, el ámbito de drogadicción, etc. Es decir, son los campos comunes hoy en día de aplicación de la psicología. Puede haber otros más, la psicología aplicada al deporte, por ejemplo,
que también está tomando mucho publicidad y está más conocida ahora, porque el psicólogo del deporte, hay especializaciones y todo para trabajar con el hombre en relación con el alto rendimiento, la competitividad, el estrés, etcétera, que genera el deporte. Para que tengan como resumen un cuadro y podamos utilizar bien los términos que vamos a utilizar durante el año, hemos hecho un cuadrito aquí que dice, bueno, los sistemas. Si hablamos de sistemas, estamos hablando de los sistemas basados en las teorías, psicoanálisis, cognitiva, Gestalt, conductismo, humanístico, etc. Los enfoques, la psicología básica o experimental y la psicología aplicada. Las ramas de la psicología, que son las que estudian procesos o etapas importantes, temas de actualidad importantes de la psicología, como por ejemplo la psicología general, la psicología evolutiva o del desarrollo, ahora se llama más del desarrollo, la psicología de la personalidad, la psicopatología, etcétera, y los campos de aplicación, que son los lugares donde el psicólogo trabaja, que es el ámbito clínico, campo clínico, laboral, jurídico forense, educacional, social comunitario, etcétera. ¿Profe? Sí, preguntas. Aquí hemos llegado al final de la primera clase, que es la introducción a la unidad 1. Ya te dejo preguntar. Les queríamos decir que más o menos vamos a utilizar 2 o 3 clases para cada unidad. O sea que en la próxima clase vamos a continuar con la unidad 1. Sí, tu pregunta. Cuando usted habla de psicología del aprendizaje, ¿tiene algo que ver la psicopedagogía o eso es algo diferente? Tienen muchos puntos en común. La psicopedagogía es como un área de que se ha separado de la psicología por investigaciones propias, objetos de estudio. El objeto de estudio de la psicopedagogía, uno de los objetos de estudio de la psicopedagogía es el tema del aprendizaje, ¿sí? Dificultades o no del aprendizaje. Es otra disciplina científica. No es auxiliar de la psicología, tiene estatus de disciplina científica, pero es más o menos lo mismo. De todas maneras, en las escuelas, está buena tu pregunta, porque en las escuelas hoy en día hay psicopedagogos y hay psicólogos. Hay intervenciones que hacen los psicopedagogos que los psicólogos no podemos hacer, y hay intervenciones que los psicólogos hacemos y que los psicopedagogos no. Digamos, hay algunas pruebas, test o métodos que compartimos, pero tenemos distintos puntos de vista o distintas miradas respecto al sujeto de la educación, que sería el niño en el proceso de aprendizaje. No sé si eso responde a tu pregunta. Bien. Sí. ¿Podría volver a la imagen anterior en donde está de los campos a la anterior? Esta. Para sacar ¿Ramas o campos? Las ramas. Ahí está. Bien. Solo quería tomar una captura. Ahí está, porque se me había pasado para tenerlo en... Bueno. Muchísimas gracias. Acuérdense que vamos a colgar la clase y también el PowerPoint para que lo tengan disponible. Profe, disculpe. Sí. Una consulta. En la parte de las ramas, o sea, de la última imagen, ahí no comprendí muy bien. ¿Cuál? ¿Esta? No, ¿Esta la última. ¿Ramas o campos? Digamos, ¿dónde están los campos? Había 4 ítems. La última imagen, profe, el resumen sería. ¿Esta? Sí, la parte de psicología. Sí. Ahí en la parte de las ramas, ¿cómo vendría a ser la psicología general? Eso no comprendí muy bien. Este cuadro que puse al final es un resumen de toda la clase. Si vos vas para arriba, vas a tener las ramas acá. Ramas de la psicología, psicología general, psicología evolutiva del desarrollo, psicología de la personalidad, del aprendizaje, que sería lo que está acá, ¿sí? Ah, bien. Sí. Bien, esto... Yo me conecté. Ajá. Me conecté, digamos, tuve muchos problemas para conectarme, no podía. Y a las 6:20 recién me pude conectar. Y cómo renegaba, que no podía. Bueno, igual, ¿La clase está grabada, profe? Eso, si no has escuchado, la clase se está siendo grabada y la vamos a colgar en la plataforma virtual para que ustedes tengan acceso cuando quieran. Bien, profe. Te agradezco. ¿Alguna otra pregunta, chicos?
Chicas. No, profe. Una consulta, una duda. Recuerdo haber visto que decía una parte inconsciente. El inconsciente es aquello que hacemos o decimos, pero no nos damos cuenta. Sí, exactamente. Es algo de lo que no sabemos o no queremos saber. Si piensas desde el psicoanálisis, el inconsciente vendría a ser el objeto de estudio del psicoanálisis. Eso lo vas a ver en la próxima unidad en mayor detenimiento. Y es algo que es intangible, ¿no? Es el objeto de estudio que propone Freud de aquello que un poco donde están las motivaciones y las emociones profundas y que están reprimidas por el sujeto. Bueno, es más complejo de explicar, pero es algo intangible al cual el psicoanálisis, por distintos métodos que utilizó Freud y después se quedó con la asociación de palabras, asociación libre, intenta acceder a esa información que está en el inconsciente del sujeto y que no la muestra normalmente porque está reprimida, digamos, no, el sujeto, gran parte de eso que está alojado en el inconsciente desconoce, ¿sí? Eso lo vamos a ver en profundidad cuando veamos el sistema psicoanálisis. Un poco raro el planteamiento de Freud. Ajá, ¿por qué te parece raro? Y sí, porque si es algo que no se puede medir, el inconsciente, entonces no se puede comprobar, me queda esa cosita ahí como que solo lo voy a leer y bueno. Sí, sí, sí. Hay producciones del inconsciente, hay distintas formas de acceder a eso, que es lo que Freud plantea, y por supuesto lo vamos a ver con mayor detenimiento en la próxima unidad. Profesor, ¿los sistemas serían las escuelas? Escuelas o sistemas, muy bien. Ah, bien. Hola, profe, disculpe, quería hacer una pregunta. Sí. ¿Podemos ir anotando más o menos lo que hemos visto en el PowerPoint? Sí, ustedes pueden tomar nota de lo que les parezca más importante, de lo que se está diciendo, pero repetimos que la clase queda grabada y van a tener también el Power para desgrabarlo si quieren, bajarlo. Muy bien, muchas gracias, profe. No, de nada. ¿Alguna otra consulta? No, profe. Anita, Laurencia, ¿algo para comentar? ¿Para algo que haya faltado o que se han puesto en el chat los estudiantes que no he podido ver? Hemos estado leyendo y contestando algunas cosas que iban surgiendo, por ahí obviamente no todas, pero bueno, para cerrar un poquito les agradecemos mucho que hayan participado hoy, que se hayan quedado, que hayan manifestado sus dudas, sus comentarios. Está buenísimo que empiecen a tener inquietudes. Así que bueno, les recomendamos que todo lo que no se pueda resolver en el espacio de una clase lo anoten, así las vamos juntando a estas consultas para las clases de consulta y que bueno, usen los foros para por ahí lo urgente o lo que necesiten resolver de manera más urgente, ¿sí? Nada, agradecer y decirles que les esperamos el martes que viene a las 5. Y que nos estamos conectando por la plataforma. Ahora, como les decíamos recién, vamos a subir la bibliografía de la unidad 1, el PowerPoint de esta clase y la grabación. ¿Sí? Fernando, ¿estás levantando la mano, me parece? Sí, una última consulta. ¿A partir de cuándo va a ser clase de consulta? ¿De este viernes o del otro? El otro, cada 15 días. Ahora las vamos a organizar bien. Claro. Perfecto, ahora las vamos a conversar bien. Y siempre van a tener con anticipación el link de la clase y el horario, ¿sí? Perfecto. Mil gracias. No, por favor. Muy buena la clase. Nada.
Qué bueno que les haya gustado, nos alegra mucho. Esperamos sus sugerencias también para las próximas. Disculpe, profe, ¿y por el momento no van a mandar actividades? No, ¿O eso les solo para decíamos, leer? claro, eso les decíamos recién por el chat. Nosotros como cátedra hemos decidido no pedirles actividades obligatorias durante el cursado, solamente la evaluación integradora cerca de junio, ¿sí? Entonces, por ahora solamente vamos a ir acompañando con guías de lectura sus acercamientos a los textos, ¿sí? Entonces, por ahí van a ver que hay algunas preguntas o disparadores para que ustedes puedan ir identificando en los textos todas las cosas que consideramos las más fundamentales, digamos, ¿sí? Así van comprendiendo, articulando, conectando los contenidos, los autores, ¿sí? Esa va a ser nuestra tarea durante la semana, que ustedes empiecen a leer y nosotros vayamos acompañando a través de los foros sus lecturas. Sí, siempre que puedan ir estudiando desde ahora es mejor, porque si no después se encuentran con el ¿Profe? final y sin tiempo, sí. Hay algunos compañeros que entran en la plataforma y no les aparece nada. Ni siquiera las aulas, ni el material, ni el programa, ellos no pueden Eso puede ver ser porque nada. todavía no están matriculados. Les han hecho el usuario, pero no los han matriculado. Entonces hablen con el CIED para que los matriculen en las aulas que les corresponden. ¿Sí? Ah, bien. Bueno, gracias. No, por favor. Profe, puede ser que, que nos anticipen el material de las clases como para que vayamos haciendo una lectura previa. Sí, la idea es esa, que ustedes tengan disponible el material, por eso en estos días vamos a subir el de la unidad 1. Como decía el profe, la unidad 1 son 2 o 3 clases, cada unidad, digamos, son 2 o 3 clases, entonces van a poder ir leyendo a medida que vamos avanzando. Muy bien, muchas gracias. No, por favor. Bueno, gracias por los comentarios. Varios han puesto que les ha gustado la clase. Y como dice una de las compañeras de ustedes, está bueno ir leyendo desde el principio, digamos, no dejen para el final, porque además van a poder utilizar las clases de consulta. Entonces, si hay algo que ustedes no comprendan o quieren aclarar de los textos que van leyendo o de las clases, lo pueden traer a las clases de consulta, ¿sí? Muy bien, muchas gracias a todos y todas por participar. Nos vamos a volver a ver sincrónicamente el próximo martes a las 17 horas. Probablemente el día lunes ya tengan el aviso en la plataforma sobre el link de la clase. Así que nos vamos a estar viendo el próximo martes. Gracias a ustedes, profesores. Perfecto, profe. Que ande bien. Gracias a los profes también. Gracias. Gracias. Que estén bien. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Y de grabar, Fer, para la grabación.